Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario, El intercambio cultural como base de las relaciones diplomáticas entre Chile y China, organizada por el Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, la Fundación Salvador Allende y la Fundación Venturelli. En el marco de la conmemoración de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y China, este seminario es producto del trabajo colaborativo entre nuestras instituciones y cuyo objetivo principal es instalar la noción de la cultura como actor fundamental en potenciar el desarrollo de los intercambios entre ambas naciones. Me presento, soy Roberto Lafontaine, director del Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, y quiero agradecer su asistencia en el día de hoy. Nuestros panelistas resaltarán la labor en favor del acercamiento cultural y gubernamental de dos importantes personalidades chilenas, cuya obra promueven ambas fundaciones con quienes estamos organizando este seminario. Quisiera tomarles unos minutos para resaltar la labor de acercamiento cultural también a través de la difusión del idioma y la cultura china que ha realizado el Centro Regional de los Institutos Confucio. Los institutos Confucio han jugado un rol muy importante en la difusión del idioma y la cultura en América Latina y el Caribe, aportando al acercamiento de nuestra región a China y viceversa. Estas actividades académicas realizadas por dos universidades, una local y una china, permiten que miles de personas en esta región tengan acceso a ampliar sus conocimientos de idioma y cultura y así cooperar en el entendimiento de ambos pueblos. Estas acciones son bidireccionales, ya que también los profesores y voluntarios chinos aprenden los idiomas y la cultura de los países en que trabajan, y a través de las universidades se amplían las relaciones de cooperación e intercambio académico que genera conocimiento y aprendizaje en ambas partes. El papel que ha jugado el Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina y el Caribe en el acercamiento de los pueblos chinos y latinoamericanos ha sido fundamental al poner en contacto por primera vez a escritores académicos, cineastas, artistas actuales con sus pares de América Latina, logrando que intelectuales de ambas culturas se acerquen a las realidades de estos pueblos en ámbitos que hasta ahora habían sido poco considerados. Muy importante aquí ha sido la labor de que ya vamos a ver más adelante, los expositores darán sobre las personalidades que iniciaron esta labor de acercamiento cultural y político. Actualmente hay 45 institutos Confucio en 25 países de América Latina y el Caribe, 14 salones Confucio. Pero con la actual pandemia no nos quedamos quietos, nos reinventamos. Es así como todos los institutos Confucio de América Latina y el Caribe tuvieron que transformar sus clases presenciales en clases online, con todos los desafíos y trabajo que esto implica. El Centro Regional ha realizado diversas actividades virtuales de aprendizaje, de capacitación para 300 profesores chinos y locales de la región, seminarios virtuales, clases online, seminarios de medicina china en español y portugués, clases de medicina china y tai chi en español, portugués e inglés, etc. A continuación, quiero dejar con ustedes a la agregada cultural de la Embajada de la República Popular China, señora Yang Shanxing, en representación del señor embajador, quien nos dará un saludo a este seminario. Hola, todos. Voy a mencionar, estimado señor Roberto Lafontaine, director Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, estimada señora Marva Venturelli, directora ejecutiva de la Fundación José Venturelli, estimada Marcela Ahumada, directora ejecutiva Fundación Salvador Allende, estimada señora Su Mingyang, subdirectora CRICAL, y también quiero aprovechar para saludar a los panelistas, el estimado señor embajador Fernando Reyes Mata, la doctora Mónica Ahumada, el doctor Andrés Borges y el señor Edmundo Bustos.
queridos amigos, muy buenos días. Bueno, primero quiero pedir excusa por mi embajador Sipu, que por un asunto improvisto no ha podido estar en esta charla como lo hubiera querido hacer. Pero me encargó a mí para transmitir su felicitación por la organización de este evento y mandar afectuosos saludos para todos los amigos aquí presentes. Bueno, yo estoy muy contenta y muy honrada de poder asistir a esta charla y escuchar a mis amigos y especialistas hablar sobre las relaciones chino-chilenas en ámbitos de historia, cultura, educación, ciencia y tecnología y desde luego la diplomacia. En China, bueno, tenemos un dicho: cuando bebemos el agua no debemos olvidar a los que cavaron el pozo. Así que en esta fecha, en víspera del 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países, tener un conversatorio de este tipo tiene un significado muy especial. Al mismo tiempo de honrar la memoria de los precursores que contribuyeron a esta relación fructífera que hoy gozamos todos, nos hacen pensar cómo a través de nuestros esfuerzos a profundizar aún más los lazos entre los dos pueblos y sobre todo desde el punto de vista de la cultura. Yo siempre considero que el intercambio cultural es la base fundamental para el entendimiento mutuo entre diferentes países. Un buen ejemplo es precisamente el caso de nuestros dos países. Fueron las visitas de artistas e intelectuales de Chile en los años 50, cuando recién nació la Nueva China, que abrieron el camino de amistad, no solo entre China y Chile, sino también entre China y América Latina. El Instituto Chileno-Chino de Cultura, fundado en 1952 por Salvador Allende, Pablo Neruda, José Venturelli, entre otras personas, fue el principal impulsor de este intercambio e hizo grandes contribuciones al establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en el año 1970, hecho que ubicó a Chile como el primer país sudamericano que inició los lazos oficiales con China. Siguiendo el camino de los próceres, en los últimos años, como Embajada China en Chile, venimos desarrollando muchos programas de intercambio cultural, entre ellos el Año de la Cultura China en 2015, que es el primer año cultural que se celebra el gobierno chino en América Latina, y el año 2016, el Año de Intercambio Cultural entre China y América Latina. Bajo el marco de estos programas masivos, numerosas agrupaciones artísticas han podido subir al escenario de Chile, tales como, para mencionar, el famoso pianista Lang Lang, la Orquesta Sinfónica de Qingdao, el Ballet Contemporáneo de Beijing y muchas más. Y esto se suma a la mega exposición del Museo del Palacio en el Centro Cultural de la Moneda, que atrajo a casi 300.000 visitantes durante sus 82 días de exposición, un éxito total. También hemos establecido muy buenas relaciones cooperativas con numerosas organizaciones chilenas, como la Fundación Teatro Amil, la Fundación José Venturelli, el Instituto Chileno-Chino de Cultura, la Fundación Salvador Allende, el CRICAL, los Institutos Confucio UST y UC, el Centro Cultural y Artístico China y Chile, y muchas universidades, muchas entidades más, no voy a mencionar todos, con que hemos hecho muchísimas actividades culturales, como para mencionar la gran fiesta del Año Nuevo Chino en la Quinta Vergara, la visita de numerosos escritores, poetas chinos a Chile, la exposición de arte de textil de China, la feria del Año Nuevo Chino en el Parque O'Higgins, etc. Yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho conjuntamente con ustedes, pero sé que hay mucho que hacer en el futuro. Y este 50 aniversario consiste en un nuevo punto de partida para nosotros, porque todos sabemos, a pesar de la coyuntura adversa de esa pandemia que ahora enfrentamos todos, estamos comprometidos a profundizar estas relaciones fraternas, a seguir trabajando para el bien de los dos pueblos.
Así que felicitaciones por este magnífico evento y muchas gracias. Muchas gracias, señora Yang Changqing, agregada cultural de la Embajada de la República Popular China, que nos ha entregado este cariñoso saludo de parte del embajador, señor Xu Bu. A continuación, presentaremos a nuestros panelistas con los temas tan interesantes e importantes que veremos hoy en día. Primero que nada, la señora Mónica Humada, académico del área de lingüística aplicada de traducción de la Universidad de Santiago, doctora de estudios americanos en mención en relaciones internacionales. Ella hablará sobre el tema Allende y Venturelli, los gestores de las relaciones entre Chile y China desde una perspectiva histórica, cultural y diplomática. El señor Fernando Reyes Mata, ex embajador de Chile en China, director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello, quien se referirá a Chile y China en el siglo XXI, el desafío de entendernos desde las diferencias. Posteriormente, el doctor Andrés Borges, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones y Políticas Internacionales de la Universidad de Fudan, China, y coordinador del Programa de Estudios de China del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, nos hablará sobre la cooperación científica entre Chile y China resolviendo problemas comunes. Y posteriormente, el señor Edmundo Bustos, ex agregado cultural de la Embajada de Chile en China y director de ediciones universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, presentará el tema Cooperación Científica entre Chile y China resolviendo problemas comunes. Ay, no, me equivoqué, disculpen, es la cultura como fundamento de las relaciones entre los pueblos. Disculpa, Edmundo, por favor. Bueno, y ahora dejo con ustedes a la primera presentación, a la señora Mónica Humada, con el tema Allende y Venturelli, los gestores de las relaciones entre Chile y China desde una perspectiva histórica, cultural y diplomática. Voy a compartir entonces la presentación a propósito de Allende y Venturelli, los gestores en las relaciones entre Chile y China, desde una perspectiva histórica, cultural y diplomática. Quisiera, como primero que nada, darles la bienvenida a todos, amigos, amigas, acá, amigos también en otras partes, en China. Y bueno, hoy día, básicamente, estas dos figuras aparecen en un protagonismo único, dado lo que han sido las relaciones de Chile y China, en que este año estamos celebrando los 50 años. Quisiera en primer lugar compartir qué es lo que voy a desarrollar, y en primer lugar, en los aspectos a reflexionar, quisiera un poco, ya lo decía Roberto recién, lo que es la cultura en un contexto internacional fragmentado, lo que es la China como un eje de poder que emerge desde la periferia hacia una inserción internacional, lo que ha sido el rol de Venturelli como un actor no estatal, de Allende como un político parlamentario, un visionario en las relaciones internacionales, y también poder compartir y que pudiéramos conversar, bueno, en esta primera parte y después en la ronda de preguntas, sobre este gesto emblemático, y ya la agregada cultural lo decía, de la firma de relaciones diplomáticas con China en 1970. Por último, para cerrar, ayer y hoy, un nuevo espacio entre China y China en construcción. Bien, si nosotros hablamos de la relevancia de la cultura desde una perspectiva histórica, lo primero que nos aparecen son las expresiones artísticas, las expresiones plásticas, y cómo ellas emergen como un elemento aglutinador que van a permitir entonces unificar un compromiso político y que básicamente lo tenemos que situar en esa alianza de intelectuales de Chile que se van a dar en la década de los 40 y también se proyectan hacia los 50 con figuras de Antonio Quintana, fotógrafo,
con un patrimonio destacado hoy día, Pablo Neruda y José Venturelli. Dentro de este contexto que estaba planteando, nosotros tenemos como desde la cultura emerge lo que son las figuras de Antonio Quintana, de Neruda y de José Venturelli. Esto implica que nosotros vamos a tener un desarrollo que va a ser un continuo desde los años 40, 50, y que va a avanzar hasta lo que sería el día de hoy. Si nosotros vamos a esta primera parte desde la perspectiva de la cultura, los primeros encuentros que se van a dar en este nivel van a ser con el Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, que se comienzan a reunir el 48, el 49 reciben en París a Neruda, que viene desde lo que había sido su exilio desde Chile, y dentro de esta modalidad que eran los congresos internacionales por la paz, como también el Festival Mundial de la Juventud por la Paz, implica que la figura de José Venturelli comienza a visibilizarse dentro de un contexto que era absolutamente invisible. Pensemos en una época en que no había ninguna de la tecnología que existe hoy día. Y en ese contexto él logra hacerse un espacio y es invitado a visitar China por la delegación que estaba precisamente participando en el Congreso. Bueno, junto con esto, nosotros tenemos de que China, en esta realidad, emerge con un eje de poder único desde la periferia y comienza a invitar a viajeros desde los años 50, desde los 60, y que comienzan a difundir desde la cultura lo que es la nueva experiencia que está viviendo la nueva China con la llegada al poder de Mao en el año 1949. Este tema ha sido bastante trabajado, el de la diplomacia cultural, en los últimos años, yo diría más bien en las últimas 2 décadas, dado que ellos son tan actores como los que pueden haber estado en una primera contextualización y que no se veía en esos años. Bueno, también es importante hablar de lo que es la China en un mundo alternativo. Estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, pero resulta que China también emerge como un actor relevante, y desde ahí hablamos desde una perspectiva de una Guerra Fría local, global. Hay un concepto que a mí me gusta mucho y que, bueno, hace bastante tiempo lo vengo trabajando, y que es el tema de los actores no estatales. Pueden ser chilenos, pueden ser latinoamericanos, pueden ser chinos. ¿Y en qué consiste? Son estas figuras que levantan la imagen de un país, que construyen un imaginario, pero lo construyen desde otro sitio. No lo construyen desde el Estado, lo construyen desde su propio rol como individuos. Y en este contexto también tenemos organismos no gubernamentales que también comienzan a tener un protagonismo que no había sido visibilizado, yo diría, en épocas anteriores. Esto hace que actores estatales como Pablo Neruda y como José Venturelli sean claves para poder entender lo que son las relaciones entre Chile y China. Bueno, ¿quién es José Venturelli? José Venturelli, 1924-1988, y como lo decía, un pintor, un actor no estatal, un gestor de las relaciones entre Chile y China. Me pareció muy interesante cuando me tocó revisar en el Instituto Nacional precisamente sus primeros escritos en revistas en que él ilustraba, y cómo él ya a los 14 años mostraba una faceta de artista que sorprende por el trazo, por la forma de hacerlo. Posteriormente entré a estudiar a la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Chile, de ahí se gana una beca para irse a Brasil, y bueno, comienza a desarrollar un protagonismo en forma muy rápida, y básicamente por la influencia que había recibido del pintor mexicano Siqueiro en la pintura pública. Ya lo decíamos, él llega a vivir a China, invitado desde el Congreso en Viena, se establece con su familia, y teniendo interrupciones, él va a tener residencias, tiempo en México, en Cuba, en Chile y en Suiza, posterior al golpe de Estado. Bueno, ya lo decía Jan,
fundó el Instituto Chino de Cultura, y desde aquí, desde lo que era Santiago, se comienza a difundir hacia América Latina, lo que son trabajos bien interesantes de también poder conocer. Argentina es un trabajo muy, muy interesante. También tenemos desde otras áreas de nuestra región de América del Sur. Bueno, Venturelli es un amigo, podríamos decir, un amigo destacado de China y su cultura. Él estableció estrechos lazos con la figura de Zhou Enlai, con la figura de Mao Zedong, por lo tanto pasa a ser clave no solo como pintor, sino que también en el rol que la ocupa como actor no estatal, siendo nombrado secretario general del Movimiento Mundial por la Paz. En paralelo, y esto es importante decirlo y rescatarlo, en paralelo su mujer, Delia Barahona, comienza también ella a construir los lazos con la República Popular China, y ella es la primera mujer en enseñar el español en Beijing, cuando se crea el Instituto sobre Lengua Extranjera, y ella comienza a dar clases ahí, lo cual es algo, imagínense usted, 1954. Venturelli se compromete entonces con la Nueva China, con todo lo que son el espacio que él comienza a ocupar desde la pintura, y ahí va a mantener vínculos fuertes con el pintor Jia Baiqing, con Ai Xin y con Mi Xiao. Allende también va a tener un protagonismo en esa misma década, en el sentido de que él había fundado el Partido Socialista en 1937, posteriormente había ocupado cargos como diputado, como senador, pero hay un hecho que es importante destacar, es que siendo vicepresidente del Senado de Chile, viaja a China en 1954, en Beijing, esa foto que está ahí es cuando él llega a Beijing, precisamente el 10 de agosto de 1954. Y él construye también un vínculo que va a permanecer prácticamente hasta que se firmen las relaciones diplomáticas y todo su gobierno, un vínculo muy estrecho. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la diplomacia cultural fue el punto de encuentro para Venturelli y para Allende en los viajeros de los 50 y los 60. Si nosotros también miramos, como lo decía recién, esta diplomacia cultural en Latinoamérica, no puedo dejar de nombrar las figuras de Jorge Amado, de Brasil, y de Enrique Posada, en Colombia. Y en Chile, bueno, también podríamos decir un Pablo de Roca, Luis Enrique Delano, el primer traductor, ojo, no se ha trabajado esto, y la figura de él es fundamental. Una Olga Poblete, una educadora de primer nombre, vinculada a lo que fue el Liceo Manuel de Sala. Ella hace un rol protagónico y escribe precisamente sobre lo que es la China en ese periodo. Bueno, dentro de este compromiso, de estas redes que se generan con Allende, nosotros tenemos que el vínculo siempre va a estar presente, más allá de lo que fue la ruptura chino-soviética. Y permanente van a haber delegaciones frecuentes que visitan China, y ya Allende, elegido presidente en 1970, él hace la apuesta de una inserción internacional. Y en esta apuesta que hace Allende de una inserción internacional, precisamente una de sus primeros compromisos que había tenido de las décadas anteriores, y habían pasado 20 años de lo que acabo de explicar brevemente, junto a Venturelli van a ser el impulsor del gesto emblemático. Y Allende firma las relaciones diplomáticas el 15 de diciembre de 1970. Yo lo he nombrado el gesto emblemático porque siempre me hice la pregunta de investigación. Bueno, ¿quién fue el que le hizo los contactos en China a Allende para que fuera posible la firma de relaciones diplomáticas? Bueno, esto está ampliamente documentado, por supuesto. Y dentro de este contexto de la figura de Allende y su compromiso con China desde la perspectiva de las relaciones internacionales, yo lo estoy trabajando Allende desde la perspectiva de lo que es su inserción internacional, yo diría que hay hitos en la figura de Allende que son claves para entender su figura, no solo dentro de lo que fue la figura de Allende en el contexto nacional, sino que a nivel internacional, primero que nada, lo que significa que China haya sido reconocida como miembro del Consejo de las Naciones Unidas.
porque China no era parte, y en 1971, gracias al apoyo de Chile, China ingresa a las Naciones Unidas, y de ahí firman relaciones diplomáticas Argentina en el año 72, Perú la firma en octubre del 71, y bueno, hay una sucesión de hechos que son marcadores. Este hecho también Allende lo va a rescatar en el año 1972, en dos momentos, yo diría, con vínculos con China. Un primer momento, cuando fue la UNTAC, en el mes de julio, en Chile, y precisamente él hace un homenaje a la delegación china que viene a Chile y que es la delegación más numerosa que hubo en ese minuto. Y junto con esto, el discurso que hace un guiño a China, cuando hace su discurso emblemático del 4 de diciembre de 1972. En este contexto también tenemos que ver las delegaciones que fueron a China, que la visitaron, están todos los registros, no se ha escrito a propósito de esto, pero sí están los registros de cuáles eran los lugares y cómo se iba visitando y conociendo China, su cultura, los viajes por el río Yangtze, y en fin. Bueno, y junto con esto también tenemos que recordar lo que fue la entrevista del ministro de Relaciones Exteriores chileno, Clodomiro Almeida, con el premier Zhou Enlai, ¿ya? Acá yo quisiera decir, bueno, Fernando Reyes lo sabe, el embajador Fernando Reyes lo sabe muy bien, porque le tocó participar y precisamente transcribir esta entrevista, que son 10 páginas y hechas a máquina, cosa que a uno le llama la atención estando en la generación del siglo XXI. Bueno, por último, ya vamos cerrando, arte y política se entrecruzan. Arte y política se entrecruzan. Quisiera ya cerrar en esta frase que dice José Venturelli, año 1978, y en esta imagen emblemática que la pinta estando en Ginebra, ya algo se va a referir posteriormente, se va a referir Fernando en la próxima presentación, y dice: de tantos dolores de una época turbulenta, prefiero pensar en las luces que surgen de los gestos generosos, de los actos solidarios de tantos que buscan y baten por la verdad. José Venturelli, diciembre de 1978. Y este cuadro, precisamente, lo pintó estando en Ginebra. Cerrando, solamente una pregunta. Ayer y hoy, un nuevo espacio entre China y Chile en construcción. Transcurridos 50 años de relaciones estrechas, ¿qué podemos esperar para las próximas décadas? Quizás ya después, en la parte que tengamos de preguntas, puedo ya trabajar un poco esta última parte que estoy planteando ahí. Muchas gracias y seguimos en este seminario tan interesante. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante tu presentación y te agradecemos esta mirada histórica tan importante. Quiero recordarles también a los espectadores que abajo en la pantalla tienen la sección de preguntas para ir escribiendo las preguntas que tengan y nosotros poder enviárselas y seleccionarlas y enviarlas a los panelistas. A continuación, dejo con ustedes al señor Fernando Reyes Mata, ex embajador de Chile en China y director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello, con el tema Chile-China, siglo XXI, el desafío de entendernos desde las diferencias. Muchas gracias. La verdad que es un honor estar con ustedes hoy día, y en particular en relación con el motivo del encuentro, que es reflexionar sobre estos 50 años de vinculaciones entre el país antípoda de Chile. Eso es lo primero que hay que marcar. Cuando uno piensa dónde está la antípoda de Chile, pues llega a China. Y eso no es un dato menor, porque significa que permanentemente, por naturaleza, siempre cuando sea día allá, será noche acá, o viceversa. También cuando es invierno allá, será verano acá. Cuando sea verano, allá será invierno. Y así vamos por la vida. Pues eso nos lleva un poco a plantearnos de que en este siglo XXI, o transcurridos los 50 años, hay un dato a asumir. Los dos países tenemos amistad, lo demuestra esta reunión.
pero al mismo tiempo tenemos diferencias de origen, diferencias de historia muy grandes, una historia larga, una historia corta, todo aquello constituyendo factores desde los cuales saber que, porque somos diferentes, tenemos la oportunidad de concurrir al encuentro del otro con la propia riqueza particular de las identidades que cada cual trae. Ese es el primer punto que quiero marcar. Y esto lo entendía muy bien Salvador Allende. El tema de uno tiene que colocar los factores de la cultura y de la diversidad cultural como oportunidad para el diálogo, como oportunidad para el encuentro entre los pueblos. Eso es lo que explica especialmente a mi juicio la razón por la cual él, desde la política, se compromete con la idea de crear un instituto chileno-chino de cultura. Por supuesto que lo hace desde la lógica política, que significa crear una entidad, un mecanismo para que la República Popular China, tan excluida, esa nueva China, tenga sin embargo algún aterrizaje institucional en la América Latina. Y por eso que nace el Instituto Chileno de Cultura, que digámoslo, es la primera entidad que la República Popular China tiene como factor de representación aquí en el continente latinoamericano, año 52. Fue una perspectiva, una visión de futuro. Pero hablemos de este tema de la diferencia que yo he tratado de traer a este encuentro. Porque sí, ser chileno es una cosa, ser chino es otra cosa. Y esto tiene que ver con raíces profundas de formación. Entonces, de alguna forma nosotros somos más o menos herederos de lo que podríamos llamar la cultura occidental, la cultura grecorromana derivada hacia España, de España hacia nosotros, y allí emergemos a partir de los pensamientos que vienen de una filosofía de origen griego. Sócrates, Platón, Aristóteles, todo aquello configura una especie de inteligencia básica desde la cual pensar el sentido del ser, el concepto de la verdad, los conceptos de la interacción con el otro. ¿Qué es lo que hay en China? Pues en China está también una elaboración de pensamiento profunda, larga y casi coincidente con el mismo momento aquel en que están los pensadores griegos elaborando lo suyo. En particular está el tema de Confucio y los seguidores, pero también los otros pensadores. Lao Tse, desde luego, aquel encuentro Confucio, Lao Tse, que está registrado de una u otra manera y que constituye dos visiones respecto de cómo entender la vinculación del ser humano con la sociedad, con la comunidad, y del ser humano con la naturaleza. Dos variantes que hoy día, ahora, siglo XXI, están rodeándonos. Cómo entendernos con la naturaleza, el medio ambiente, el clima, etcétera. Cómo entendernos en la interacción poder-ciudadano dentro del espacio planetario global. Por eso yo creo que una de las líneas importantes que emergen hoy en el diálogo posible en medio de las diferencias es precisamente lo que hay un libro, yo no sé si ahí yo creo que se está viendo, donde está Sócrates y Confucio, que fue realizado allá en China y que para mí ha constituido uno de los trabajos importantes a seguir, porque están, por una parte, aquellos pensadores chinos mirando la propia riqueza de su pensamiento, con la lógica del respeto de la autoridad, de la vinculación entre los distintos sectores, como también aquello que configura la responsabilidad. Aquí hay algo que poco se sabe, por allí lo mencioné yo en un libro que escribí sobre innovación y tradición en China, y es el hecho de que la Constitución chilena de 1824 tiene un fundamento valórico esencialmente asentado en el pensamiento chino. Lo escribió Juan Egaña, la Constitución duró solo un año o algo así, vinieron tiempos un poco caóticos en Chile, pero no es un dato menor, a mí históricamente me atrae mucho el saber que ya Juan Egaña, cuando elabora el primer estatuto, no era una constitución, pero el primer estatuto para el país que nacía, bajo la lógica de José Miguel Carrera en ese momento, establece una serie de referencias a China como elemento de orientación, a los pensadores chinos. Y en 1824, cuando sí le piden que redacte una constitución para Chile, el preámbulo, las introducciones, están ligadas con el pensamiento chino.
Esto es muy interesante de rescatar, porque de alguna forma en aquel pedazo que está por allá, medio escondido en la historia, la interacción entre los dos países, nos dice algo más. ¿Qué es lo que veía Juan Egaña? ¿Y dónde lo había recogido? Bueno, lo había recogido en Francia, desde alrededor del fin del siglo anterior, 1800, por allí. Él está en París, recoge todo lo que es la corriente de pensamiento que viene desde la visión de la meritocracia y los fundamentos propios que tenía China en ese momento, en la lógica imperial, para ser chino, para entenderse en las relaciones valóricas al interior de esa sociedad. Aquello había llegado como referente a Voltaire y a otros que lo habían tomado. Y allí se alimentaban a su vez aquellos viajeros chilenos que llegaban a París también para entender las luces, las nuevas luces que estaban dándole a la ilustración del futuro, el pensamiento nuevo sobre interacción entre autoridad, poder, sociedad. Eso tiene este puente que debemos recoger. De tal modo que hay factores que yo creo que es importante remarcar, que están en cómo, desde la percepción chilena, tanto histórica como en el derivado posterior, nos convoca a decir algo que en un seminario en 2014 colocamos aquí en Chile. ¿Qué traen al siglo XXI Platón y Confucio? Se llamó nuestro seminario. En definitiva, ¿qué es lo que hay como alimentación del pensamiento de origen greco y griego-romano con el pensamiento de la sabiduría asiática, confuciana, budista, taoísta? Ahí hay un tema pendiente. No es menor que un seminario que se hizo en Atenas no hace mucho, hace 2 años atrás, en un foro habitual que se hace en esta ciudad, que se llama el Foro por la Democracia, que lo organiza el diario New York Times una vez al año en esa ciudad simbólica para el concepto de democracia. Uno de los temas del 2018 fue exactamente ese. ¿Qué traen los viejos Confucio y Sócrates al devenir actual de este siglo global? Lo coloco aquí en esta conversación de hoy porque creo que ese es el desafío por delante. Este es el concepto que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son los mínimos culturales comunes? Sí, somos diferentes chinos y chilenos. Sí, tenemos distintas raíces, tenemos distintas visiones históricas desde las cuales nos formaron en el colegio, desde ser niño, adolescente y la universidad en adelante. Sí, todo eso lo tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en los fundamentos culturales comunes. Esto tiene mucho que ver con la convocatoria que el actual presidente chino, Xi Jinping, ha hecho con toda la presencia del actual pensamiento chino político contemporáneo, que es el concepto de destino común de la humanidad. Es un concepto que suena como muy amplio, muy global, pero cuando uno lo interroga en su contenido, ¿qué significa destino? ¿Qué significa común? ¿Qué significa humanidad? Comienza a encontrar, a descubrir que hay una serie de factores que nos orientan. En este caso específico de la reunión que hoy tenemos, creo que nos orienta a decir cuál es el mínimo común cultural desde el cual construir el diálogo y la interacción entre China y Chile, entre China y América Latina también como consecuencia, pero entre China y Chile en particular en los años que vienen. Yo creo que ese destino, esa visión cultural común tiene que estar impregnada precisamente de ciertos factores fundamentales. Colocar el desarrollo global con el ser humano al centro de esto. Entender que los desarrollos económicos y el crecimiento tienen que ser para el desarrollo de la persona, del ser humano. Y aquí entonces me encuentro con aquello que de alguna forma el propio Venturelli me lo dijo allá en Ginebra, mostrándome la capilla donde él hizo los vitrales de una capilla que está en el centro. No es tan capilla tampoco, es una iglesia relativamente significativa, en el centro de Ginebra. Allí estaban las figuras, evidentemente de rostro de referencia araucana mapuche. Allí estaban las figuras también de aquellos que confrontaban al pueblo con unas características típicas de lo que eran el grupo móvil en el pasado, en la realidad policial chilena. Estaba todo eso.
Y en un momento se da vuelta y me dice, usted ve aquí muchos rostros y los árboles están como en el fondo. ¿Sabe que lo más fuerte que yo veía en China era precisamente al revés? Cómo la cultura china dibujaba montañas, bosques, ríos, y ahí entre medio, pequeños, mínimos, el ser humano. Cómo este ser humano estaba rodeado de la inmensidad de la naturaleza. Y me pregunté mucho por eso, me decía Aventurero, porque había un respeto en consecuencia al ser de la naturaleza. Ahí hay un tema, por supuesto, a trabajar, cómo ser humano y naturaleza nos convoca. Cierro con eso en consecuencia esta conversación, esta primera intervención tal vez, tenemos que trabajar en identificar los factores que llamaríamos los elementos culturales comunes, la base cultural común, desde la cual coincidir para desarrollar un diálogo creativo donde las diversas identidades concurran para generar creatividad compartida, pensar juntos, generar factores culturales juntos. Y esto aterrizarlo también en la potencialidad contemporánea, eso que llaman las industrias culturales. ¿Qué podemos hacer en cine, chinos y chilenos juntos para los mercados globales? ¿Qué podemos hacer en los videojuegos con los jóvenes chinos y los jóvenes chilenos para ir a un encuentro con los mercados globales del videojuego? ¿Qué podemos crear en música compartida, entreteniéndonos mutuamente con aquello que está en la creatividad de ambos lados? Son los desafíos sobre los cuales hay que trabajar más, y yo creo que eso es lo que yo llamo el diálogo desde las diferencias culturales. Dejémoslo ahí por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante tu exposición también. Quiero dejar ahora con ustedes al doctor Andrés Borges con su tema Cooperación científica entre Chile y China, resolviendo problemas comunes. Buenos días todavía. Gracias por la invitación. Esta mañana voy a abordar un poco también, tratar de conectar con la presentación del embajador Reyes Mata, que estuvo muy positiva y siempre es un agrado escucharlo y esas reflexiones profundas sobre no solamente las relaciones internacionales, sino que la filosofía y las ciencias políticas. El tema de esta presentación es el caso de las cooperaciones científicas entre Chile y China, bajo el contexto de ir resolviendo problemas comunes dentro de un marco de asuntos de seguridad no tradicional, que es la conexión que hago desde la cooperación hacia una bajada de una problemática contemporánea, como mencionaba recién el embajador. El argumento de esta presentación es bastante simple. Acá pongo en valor los efectos que ha ido dejando la actual pandemia, o la evidencia que ha planteado esta pandemia con respecto a las interacciones humanas y bueno, en general con la seguridad de las naciones. Entonces, en este sentido, hemos podido observar, y que todavía lo estamos observando, que este elemento es un fenómeno global y que es crítico y que para el contexto internacional y se basa principalmente en una seguridad no tradicional. Este concepto de seguridad no tradicional involucra una serie de desafíos relacionados con la supervivencia y el bienestar de los ciudadanos. Ahí toma distancia con la seguridad tradicional, que está pensado más que nada en seguridad de asuntos fronterizos y con una bajada más del orden militar. Y en ese sentido, esta seguridad no tradicional se basa en problemáticas globales, principalmente, como las pandemias, como la que estamos viviendo ahora, pero también ligadas al agotamiento de recursos naturales, efectos también del cambio climático y también seguridad ligada, por ejemplo, al mismo uso de Internet, ¿cierto? Con los virus cibernéticos, por decirlo de alguna forma.
Entonces, a pesar de que este concepto de seguridad no tradicional o que las dificultades ligadas a estos ámbitos no son todas de carácter transfronterizo o transnacional, la literatura plantea un consenso en que este tipo de fenómenos van a aparecer de manera más constante en el pasar del tiempo, derivado a todos estos fenómenos de la hiperconectividad. Y por ende se plantea que la cooperación, y en particular la cooperación científica, puede ser un mecanismo adecuado para enfrentar estos elementos, estas amenazas no tradicionales. Y esta presentación aborda esta perspectiva, y en particular para las cooperaciones entre Chile y China, resaltando que ambas naciones tienen problemas similares de seguridad no tradicional, que comparten algunas problemáticas en común, y por ende los países, desde la primera la bajada política de las relaciones internacionales, pero luego se conectan con la academia, se han puesto a trabajar para, en base a la cooperación, ir fortaleciendo y reduciendo los impactos de asuntos, por ejemplo, como el manejo de los recursos hídricos, los cambios de la matriz energética y los desastres naturales. Con el objetivo de respetar el tiempo que dispongo, esta presentación y este argumento va a ser desarrollado con 3 apartados. Primero, puesto que es un ejercicio académico, la idea es revisar brevemente el concepto de seguridad no tradicional y conectarlo con este mecanismo de cooperación científica. Y luego ya entrar directamente en el caso de Chile y China, primero desde la parte política, cómo las autoridades de ambos países han establecido un marco de cooperación, algunos lineamientos que luego el mundo académico los recoge y los instrumentaliza, los lleva a un lenguaje más científico. Y en ese sentido voy a presentar 3 casos concretos donde ambos países están abordando de manera conjunta estos elementos de seguridad no tradicional. Con respecto al concepto de seguridad no tradicional, de manera muy sintética, cabe señalar que cuando hablamos de este concepto, estamos mencionando un término que se utiliza para hacer frente a amenazas no militares. Allí se marca esa primera distancia, y en ese sentido, acá citamos por lo general a Barry Busan, que vendría siendo en la década de los 80 el primer académico que aborda una aproximación conceptual más integral del concepto de seguridad, y en términos concretos, a través de su teoría de sectores de seguridad, él plantea que la seguridad propiamente tal involucra no solamente actores estatales y ligados a elementos fronterizos y de soberanía, sino que también el tema de seguridad no tradicional involucra actores privados y otros tipos de actores no gubernamentales, y un sinfín de inseguridades que están ligados principalmente a la supervivencia humana y al bienestar social, y que van más allá de las fronteras que de una u otra forma están conectados con fenómenos más dinámicos, y que por ende el enfoque es más integral y la solución está mucho más conectada con la cooperación, puesto que por más que los países por sí solos intenten resolver estas dificultades, en la práctica termina siendo no efectiva si este problema está conectado, ¿cierto?, con un contexto más global, y la pandemia en ese sentido es el ejemplo más categórico. Ya entrando directamente en el caso, Chile y China, desde la perspectiva política, han ido estableciendo, sobre todo en la última década, una agenda a través de algunos acuerdos, instrumentos y áreas de cooperación para ir sistematizando problemas que tienen en común. Cabe señalar que tanto Chile como China, por su cuenta, también establecen agendas con otros países. Por ejemplo, Chile tiene una agenda para ir resolviendo desde la perspectiva científica y tecnológica problemáticas con la Unión Europea, con países vecinos, también con Estados Unidos, y también a nivel multilateral, sobre todo bajo el marco de algunas instituciones como las Naciones Unidas. Luego, a nivel ya concreto, bilateral y entre Chile y China, se ha dispuesto un
un establecimiento de planes de acción que tienen una temporalidad para que en base a eso haya una agenda concreta donde se están estableciendo algunas prioridades. Y esos planes de acción comenzaron ya hace más de una década, centrados principalmente en las soluciones de tecnología y ciencia. Cabe señalar que estos planes de acción no solamente abarcan estos elementos de seguridad no tradicional, sino que también otras problemáticas, pero efectivamente dentro del área de cooperación están asuntos ligados a este concepto como las energías renovables, la sismología, luego también las tecnologías de la información, y que ahí está todo el tema de la ciberseguridad, luego también laboratorios conjuntos, y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el testeo de fases iniciales de una potencial vacuna para este virus, que estamos mencionando desde el inicio. A nivel de instrumentos, las autoridades de ambos países han dispuesto focalizarse principalmente en establecer la formación de capacidades. Aquí juega un rol diferentes instituciones académicas, incluyendo, por ejemplo, el CRICAL, que hoy, en conjunto con esta fundación de Venturelli y de Allende, convocan esta actividad, donde a través de la financiación de becas y luego también a través de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile, y también la contraparte de China, financian para formar capital humano avanzado, principalmente en el área de las ciencias, con becas y estadías de los académicos. También en esta misma línea se establecen instrumentos en conjunto para fortalecer la conexión de las redes de centros de excelencia, principalmente a través de seminarios y talleres, y luego también en términos de instrumentos se han generado ya varios concursos públicos llamados para que diferentes proyectos entre universidades chinas y chilenas puedan establecer proyectos de investigación conjunta en busca de establecer impactos que puedan amortiguar estas problemáticas que van a estar permanentes y que son elementos ligados a la modernidad también. Cabe señalar que también a nivel político se ha establecido una comisión binacional permanente entre ambas naciones que funciona como un mecanismo de diálogo donde se abordan también problemáticas ligadas a este fenómeno de la seguridad no tradicional. Ya entrando en los casos concretos, me gustaría resaltar tres situaciones que ya llevan un tiempo en desarrollo y que desde la cooperación científica se han ido abordando y sistematizando. En primer lugar, considerar la seguridad alimentaria. Chile y China son países que tienen un grado de dificultad en, por ejemplo, el manejo de los recursos hídricos, que está conectado directamente con la producción de alimentos, alimentos frescos, ¿cierto? Pero también, ojo, que con la extracción de minerales, y ahí Chile tiene todo un asunto, una discusión que todavía está vigente. En este sentido, también cabe señalar que Chile en estos momentos es el mayor exportador de fruta fresca a China, desde el 2008 en adelante, y esto es una muy buena noticia, pero que también conlleva desafíos como, por ejemplo, la respuesta a las sequías que se están observando en algunas zonas del territorio nacional y que por ende generan desequilibrios medioambientales, pero también la convivencia entre los agricultores, los empresarios, los pobladores, y por ende es un fenómeno complejo que tiene implicaciones de manera muy amplia y dinámica y que incluyen intereses tanto chilenos como de la contraparte, en este caso China. Como respuesta, y para implementar esta bajada institucional desde las relaciones internacionales, desde la cooperación a nivel diplomático, se estableció financiar dos tipos de actividades. En primer lugar, talleres para que académicos de ambas nacionalidades puedan acercarse e intercambiar puntos de vista, estudios previos, aproximaciones. Y en segundo lugar, y que eso ya involucra un nivel de interacción más compleja, se estableció el año 2019 ya el primer fondo concreto donde se financian proyectos de investigación a través de un concurso público, es decir, que son solamente las mejores iniciativas, las más competitivas, son las que logran ser respaldadas para que se generen ya resultados concretos que permitan ir reduciendo el impacto en esta variable en particular. Y aquí, por ejemplo, podría resaltar el proyecto de la Universidad de Chile con la Universidad de Tsinghua, que busca
a través de un estudio comparado, ir viendo algunos elementos ligados al poder hídrico y cómo ir estableciendo mejores soluciones en temas de manejo de recursos hídricos. Y así podría continuar con proyectos que han sido adjudicados entre la Universidad de Concepción y la Universidad de Ciencias de China, lo mismo la Universidad de la Frontera con la Universidad Normal de Beijing, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo caso que me gustaría resaltar tiene que ver con el manejo de catástrofes naturales, que también es un fenómeno que ambas naciones tienen un desafío. En el caso de Chile no vale la pena resaltar demasiado, porque todos más o menos sabemos que Chile es uno de los países más con mayor nivel de sismos, ¿cierto?, de este tipo de catástrofes en el mundo, ligadas a placas, pero también volcanes, etcétera. Y bueno, y el caso de China en la parte del sur-oeste también, es una zona bien sísmica que han tenido problemas complejos. En ese sentido también ambos países han dispuesto desde el 2016 ya un instrumento concreto que financia lo mismo que el anterior, talleres de compartir experiencias y también fondos de cooperación científica, de investigación científica en términos concretos, que yo podría resaltar, por ejemplo, el proyecto que se adjudicó también la Universidad de Chile con una institución china para analizar temas geográficos, de formación de los territorios. La verdad que es un lenguaje muy técnico que yo no lo manejo a un nivel de detalle, entonces solamente puedo enunciar los títulos. Lo mismo con la Universidad de Tecnología de Ciencia y Tecnología de China, con la Universidad Andrés Bello, donde también establecieron un laboratorio de simulación de desastres, etc. ¿Vale? Entonces, aquí se van fijando, ya hay una interacción ya cotidiana y sistematizada para ir resolviendo estos asuntos de seguridad no tradicional. El último caso que me gustaría resaltar tiene que ver con la seguridad energética. Ambos países también tienen una matriz altamente contaminante basada en el carbón y que gradualmente se están acercando a enfrentarse desde una manera, desde una propuesta de las energías renovables. Y ahí podemos resaltar que también a través de la CONICIT, ¿cierto?, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología chileno, con su contraparte china, han establecido talleres en conjunto. Y aquí también me gustaría poner en valor que el sector privado ha tomado también la posta, la iniciativa con respecto a cooperación, pero también ya proyectos concretos de inversión y de negocios propiamente tal. Y bueno, y ahí para mencionar un caso en concreto, por ejemplo, la empresa china Jinko Solar participa en una planta híbrida en la región de Antofagasta con células fotovoltaicas que permiten trabajar proyectos de más de 60 megawatts. Y en ese sentido también se han ido multiplicando este tipo de iniciativas o proyectos de empresariales. Entonces, para ahí ya terminando la presentación, resaltar nuevamente este concepto de seguridad no tradicional y conectarlo con esta variable de cooperación científica y académica, considerando que las últimas décadas y el futuro, según ciertos especialistas, se plantea que va a ir tomando mayor relevancia, va a ser parte de los puntos en comunes que los países se van a poner de acuerdo. Y en ese sentido, aquí hay que poner en valor que esta dinámica de la seguridad no tradicional va mucho más allá de competencia entre Estados, cambio de equilibrios de poderes, que hemos ido escuchando los últimos años, sobre todo los que estamos trabajando temas de relaciones internacionales, que a veces ponemos mucha atención en esas variables, pero perdemos, ¿cierto?, el eje de elementos que sí puede ser que tengamos más puntos en común y que en base a eso establecer marcos de cooperación que se busque este beneficio mutuo, resolver problemas comunes, tanto a nivel bilateral como multilateral. Y en ese sentido resalto cómo Chile y China han ido estableciendo ya acciones concretas y me gustaría, y bueno, es una opinión política obviamente, que en el futuro se pudieran profundizar y que en base a eso, con ese conocimiento científico, podamos ir reduciendo algunas amenazas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu interesante exposición. Disculpen, estaba mudo. Bueno, y ahora dejo con ustedes a Edmundo Bustos, exagregado cultural de la Embajada de Chile en China, con su tema La cultura como fundamento de las relaciones entre los pueblos. Andrés, Edmundo, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Muchísimas gracias en primer lugar a la invitación a esta conversación. Ha sido muy fructífera, ha sido muy interesante escuchar a los expositores anteriores.
Yo voy a colgarme un poco de lo que plantea Andrés, para señalar que efectivamente en el ámbito universitario se ha ido desarrollando una actividad bien pujante de intercambio de conocimientos, los programas que mencionaba Andrés respecto de colaboración en distintos ámbitos. Me gustaría también destacar que la Universidad de Concepción tiene un convenio firmado con universidades en China para el tema del desarrollo alimentario y medicina. La misma Universidad Católica, con todo lo que significa la crisis hoy día que tenemos del COVID, tiene también trabajos importantes con China en el tema de avanzar en soluciones relacionadas con vacunas y antídotos relacionados con esta pandemia. La Católica de Valparaíso firmó hace unos años atrás un convenio de colaboración con China, con la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho, relacionado con Derecho precisamente, para ver Derecho Internacional comparado. Entonces, creo que las universidades también nos han dado una muestra de qué manera es posible ir compartiendo a partir de la diversidad de los conocimientos y en los elementos comunes que señalaba el embajador Reyes Mata. Creo que eso es bien importante mencionarlo también. Creo que muchas veces son las universidades las que han llevado a un proceso más avanzado incluso que las relaciones entre los estados, que muchas veces se restringen al aspecto comercial. Y creo que parte importante de la diversidad de las investigaciones que se han ido desarrollando la han estado determinando precisamente las universidades, y eso me parece muy, muy interesante. Lo que nos congrega acá es un poco a conversar respecto del rol que tuvieron Venturelli, Neruda, Allende en el inicio de estas relaciones fructíferas, fraternas, que ya tienen más de 50 años, estamos hablando de 70 años por lo menos desde las primeras relaciones y los primeros vínculos culturales entre ambos países. Pero quiero comenzar tal vez esta exposición contando una anécdota que la escribe en sus memorias Belisario Velasco. El año 68, Chile tenía una relación comercial con Argentina relacionada con el intercambio de trigo por parte de Chile y té por parte de Argentina. Y en un momento determinado, Argentina empezó a comprar trigo en otro lado y Chile se quedó con muchos estancos de trigo por acá. Y el presidente Frei Montalva encomendó a Belisario Velasco viajar a China el año 68 para adquirir té, que es lo que llegaba desde Argentina. Y tuvo por misión establecer la primera compra, probablemente el inicio del intercambio comercial entre ambos países, cuando Velasco va y logra comprar 1.000 toneladas de té para Chile. Los relatos de Velasco son muy simpáticos porque dice que efectivamente él no entendía absolutamente nada, ¿no? Pero que logró que lo invitaron en el contexto de su visita a una celebración que había del gobierno chino, donde lo invitaron a hacer un discurso. Entonces él hacía un discurso y la traductora se extendía bastante en trasladar, en hacer la traslación de lo que eran sus palabras, y cada vez que la traductora terminaba, venía una ovación de parte del público. Velasco estaba sorprendidísimo de su impacto, pero nunca supo que le había traducido, pero en todo caso fue una anécdota muy interesante que terminó finalmente con una visita de Belisario Velasco a Mao Zedong en ese año 68, ¿no? E informó exitosamente el inicio del intercambio comercial con China respecto a la adquisición de té. El 70 ya se produce el inicio de las relaciones formales y diplomáticas, y ahí yo quiero señalar un tema que es bien particular. El primer embajador es Armando Uribe, que fue Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Literatura el año 2004, y el agregado cultural era Gonzalo Rojas, Premio Nacional de Literatura el año 92. Es decir, pensemos que las cabezas que Chile tuvo diplomáticamente eran dos eminentes actores culturales, dos eminentes literatos, ¿no? Por tanto, se puede decir que la avanzada, ¿no?, chilena para vincularse inicialmente con China estuvo determinada por el mundo de la cultura. Estuvo Venturelli, estuvo Neruda, estuvo Gonzalo Rojas, estuvo Armando Uribe, y eso es muy interesante de contemplarlo. Si finalmente quienes abrieron este espacio fueron personas que estaban vinculadas fuertemente con la cultura. Y eso creo que nos da una señal interesante respecto del rol que la cultura juega en el intercambio en el conocimiento de los pueblos. Con el tiempo se ha logrado ir desarrollando distintos tipos de actividades que están vinculadas con la cultura, que ha sido como un elemento permanente dentro de China y dentro de Chile también. En los últimos años hay más de una docena de autores chilenos que han sido traducidos al chino. No solo los autores tradicionales como Neruda, Gabriela Mistral, etcétera, sino también escritores emergentes como son
Alejandro Zambra, Paulina Flores, ¿no? Que han tenido traducciones, y eso me parece muy importante. Creo que con el mismo Andrés tuvimos la oportunidad de estar en Shanghái en algunos lanzamientos de libros, y creo que generan un impacto importante. Y por tanto la cultura en ese sentido aporta elementos sustantivos respecto de lo que son las relaciones entre los pueblos. Pero me tomo un poco ahora lo que planteaba el embajador Reyes Mata, en el sentido de que tenemos que encontrar una base común para establecer las relaciones culturales. Esa base común me parece fundamental, es el punto de partida. Pero yo también profundizaría en señalar que también tenemos que fundamentar nuestra relación a partir también de lo que no es común. Lo que nos atrae muchas veces es lo desconocido. En términos de turismo viene mucho turista chino a conocer la Antártica, porque ellos desconocen, no hay territorios antárticos, ¿no? Directamente para la visita en China. Y por otra parte, a nosotros nos atrae toda la diversidad cultural de China. Nos atrae, cuando uno va, tiene los paradigmas de los criaderos de osos pandas, no me acuerdo dónde están en Sichuan, y creo que efectivamente es la diversidad lo que genera un tramado que es bastante profundo, bastante potente respecto de lo que son las relaciones entre los pueblos. Si bien es cierto, tenemos una relación vinculada con los estados, ¿no? Que establecen unas relaciones que están bien determinadas en la cultura más oficial. Creo que también tenemos un desafío muy importante de fortalecer estas relaciones precisamente a partir de las propias diversidades, y eso creo que es sustantivo. Nosotros tenemos una expresión realmente oficial de las grandes personas que se conocen desde el centro del país, fundamentalmente los autores y los autores culturales de la región metropolitana, los que se conocen. Sin embargo, la diversidad que tiene Chile es bastante extensa. Es decir, ¿por qué no somos capaces también de exportar las culturas tradicionales de cada uno de nuestras regiones? ¿Por qué no somos capaces de vincularnos ya regionalmente? Los programas de hermanamiento de ciudades son un primer paso importante para eso, porque nos permiten a nosotros conocer algo más que Pekín o Shanghái. Nos permiten también conocer lo que ocurre en otras regiones de China, y es lo que hace precisamente atractivo el tema. Las relaciones culturales tienen una potencia tan grande porque nos permiten generar una base, desde mi punto de vista, que va más allá de lo comercial. Nos permiten hermanarnos, nos permiten conocernos, nos permiten establecer afectos, nos permiten establecer amistades. Y cuando hay amistad, hay confianza. Y cuando hay confianza, es posible conversar de política, es posible conversar de los elementos que a nosotros nos separan y nos ponen en posiciones de cosmovisiones distintas, ¿no? Cuando yo desconfío de quien está al frente mío, ¿no? La actitud es protegerme, la actitud es no ceder, la actitud es desconfiar. Pero cuando tengo una base cultural relevante, cuando tengo un conocimiento que no es solamente el oficial, sino que también está imbricado por las distintas expresiones de las culturas, ¿no? Tenemos un acervo, hay una base que es fundamental para establecer este tipo de relaciones. Yo recuerdo que el embajador Mata nos escribía y nos llamaba cuando estábamos en China, planteándonos fundamentalmente el tema de traer determinado tipo de expresiones a China que, por su conocimiento, tenían mucho impacto. Nos conversaba mucho respecto de la importancia de Violeta Parra, que era importante. Hicimos gestiones para que la música de Violeta Parra estuviese incorporada dentro de las actividades culturales en China. Cuando fue la visita de la presidenta Bachelet el año 2017, si no me equivoco, se hizo una gran comida donde estuvo el presidente Xi Jinping, y el repertorio musical contemplaba música tradicional china y música tradicional de Violeta Parra. Entonces son elementos que efectivamente van generando una confianza. ¿Sí? Cuando uno está en el Palacio del Pueblo y escucha que una orquesta oficial china está interpretando a Violeta Parra, es algo que lo mueve bastante. Y creo que lo mismo pasaba cuando se desarrollaba la Chile Week y los músicos chilenos interpretaban música tradicional china. Se generan complicidades que son bastante importantes en ese sentido, y creo que nosotros tenemos que ser capaces de proyectar la diversidad de nuestros pueblos también, no solo cierta homogeneidad de expresiones culturales, no solo aquello que nosotros somos capaces de conocer. Cuando somos capaces de mostrar
que Chile y China son mucho más que un tipo específico, un tipo de caricatura de expresión, se enriquece este tramado, y creo que eso es bastante importante. Yo creo que es fundamental promover la identidad, la diversidad de las identidades. Cuando nosotros hablamos de cultura china, o cuando hablamos de cultura chilena, no estamos hablando de una sola cultura, tenemos que hablar de las culturas chinas, que están expresadas y manifestadas en sus regiones, en sus etnias, en su diversidad de concepciones respecto del universo, respecto de sus maneras de vincularse con la naturaleza. Y hacemos lo mismo nosotros, tenemos que también ser capaces de mostrar qué pasa en nuestras regiones, cómo somos capaces de comprender y relacionarnos con nuestros pueblos indígenas. Hay mucho que aprender respecto de eso. Y creo que son temas sustantivos, porque efectivamente el intercambio de experiencias, de los elementos positivos, de los elementos negativos, van generando maneras de obrar, maneras de proceder, maneras de entendernos que son fundamentales. Y no hay que tener miedo a eso, no hay que tenerle miedo a la diversidad. La amistad permite precisamente que nosotros seamos capaces de vincularnos con los otros, con otros, a partir de concepciones más diversas, de concepciones más amplias. Eso me parece bastante relevante. En ese sentido, creo que el CRICAL ha tenido una tarea bastante relevante en el sentido de poder comunicar parte de esa diversidad. Nosotros hemos tenido, gracias a CRICAL, tuvimos la posibilidad de tener a Ramón Díaz Heterovich, ¿no? Con sus novelas policiales. Se han hecho traducciones de él. Gracias a CRICAL se ha traído también a importantes gestores de cultura, de China a Chile, a Santiago, a regiones, y creo que entender que las relaciones de los países son más que Santiago, China, Santiago, Pekín, Shanghái, es bastante importante. Si no, creo que estamos desperdiciando la posibilidad de conocernos en mucha diversidad. Como les decía, la confianza, la amistad, cuando está enraizada profundamente en las maneras en que nosotros concebimos las relaciones, permiten establecer vínculos políticos que son más acabados, vínculos políticos que pueden ser más directos, que tienen la posibilidad también de trascender lo que es la contingencia. Andrés señalaba que Chile hoy día es el principal exportador de cobre, uno de los principales exportadores de fruta, también de vino. Probablemente sean elementos que hoy día fortalecen mucho la identidad. El vino es un elemento que es bastante interesante. Recuerdo un ascensor, iba con una botella de vino subiendo a mi departamento, y un señor, un ciudadano de Pekín, que iba al lado mío, que hablaba inglés, me dijo: ah, veo que tiene vino. Sí, y le digo, es un vino chileno. El vino chileno me encanta. La identidad estaba dada, la identidad del país ya no estaba dada por otro aspecto, sino es la producción de un elemento elaborado como es el vino. Nadie sabe en China probablemente que Chile sea el primer exportador de cobre, y como tal cual nosotros no sabemos quiénes son nuestros primeros, a quién le importamos manganeso, no sé, no tengo idea. Eso no te genera identidad de país. Lo que te genera identidad es precisamente la producción cultural, y entiendo el vino como parte del desarrollo de la cultura de un país, porque hay elaboraciones que son distintas, no hay solo una política extractivista, sino que hay parte de la identidad que está asociada a un producto. Pero esa diversidad, como les decía, se da también en las distintas manifestaciones y expresiones que existen en los países. El poder conocernos también respecto de las etnias, respecto de las regiones, respecto de todo ese tipo de aspectos, creo que va generando una plataforma más sólida para pensar en las relaciones que vamos a tener en el futuro entre ambos países. El año 2045 vamos a estar celebrando los 75 años de relaciones diplomáticas de Chile y China. Probablemente el año 2045 nosotros ya no produzcamos cobre, probablemente habrá derivados distintos, nadie nos va a conocer por el cobre, y la relación de Chile, que hoy día se sustenta en elementos económicos, va a ser mucho más precaria si no somos capaces de establecer vínculos que vayan con más profundidad. Probablemente el año 2045 no tengamos idea respecto del cobre en China, ¿no? Pero sí vamos a seguir hablando de Venturelli, sí vamos a seguir hablando de Neruda, sí vamos a seguir hablando de Allende, de Rojas, y de quienes han ido permitiendo establecer lazos profundos entre los países. La cultura, evidentemente, es la que te establece estabilidad en las relaciones, porque el conocimiento de las diversidades es lo que nos permite ir avanzando en consolidar relaciones que pueden ser más profundas, que vayan más allá de las diplomáticas. Entonces, eso les decía, el 2045 juntémonos a celebrar, ojalá,
una relación fecunda, profunda, diversa, que es lo que efectivamente nos va a permitir tener una relación para los próximos 100 años. Gracias. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias. La cultura, sin duda alguna, hermana a los pueblos. Quisiera hacer unas preguntas y voy a partir con el doctor Andrés Borges porque él tiene otro seminario a las 12:30 y no quiero que se nos... que tenga que desaparecer antes de hacerle una pregunta. Espérame. En buenas cuentas, ¿cómo, Andrés, puedes tú visualizar a futuro la relación científica y académica entre las universidades chinas y las universidades chilenas? ¿Cómo la enfocarías? ¿Qué aspectos dirías tú que son importantes a destacar? Gracias, Roberto. Bueno, la verdad es que tengo una clase, tengo que hacer una clase a las 12:30. Bueno, es una pregunta muy interesante que la verdad que yo no sé si soy la persona adecuada para poderla abordar de una manera tan general, pero sí efectivamente insistiría en que ambos países están enfrentando problemas muy similares y la academia y en particular la ciencia es un insumo, por decirlo de alguna manera, o provee información de valor para resolver esos problemas. Y yo creo que partiría por priorizar en esas dinámicas. Luego, obviamente, las ciencias es una perspectiva del intercambio y la cooperación académica, y también pienso que es relevante variables como las que se están discutiendo el día de hoy, como las variables culturales, y también otros elementos ligados a las ciencias sociales, que creo que son pertinentes seguir profundizándolas a través de intercambios académicos, de cooperación en conjunto y talleres en común. Entonces, en ese sentido, yo trataría de ir apostando por las ciencias, ciencias naturales en base a responder problemas de esa índole, y luego también en acercarse, generar puentes de entendimiento en base al intercambio y la profundización de las ciencias sociales. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Gracias, Embajador Fernando Reyes Mata, gran amigo, también miembro del Consejo de CRICAL. Me gustaría ver tú hablaste mucho y muy sabiamente sobre las diferencias y los puntos en común entre las culturas. En esto me gustaría que tú pudieses, con tu experiencia, por lo que hemos trabajado, ver cómo los institutos Confucio contribuyen y pueden seguir contribuyendo a acercar las diferencias y buscar los puntos comunes. Bueno, gracias. Permíteme un complemento a lo que dijo Andrés recién. Yo creo que es muy interesante identificar aquello que llamaríamos desafíos similares. O sea, por ejemplo, el Instituto de Investigación del Litio no debería ser una posibilidad en el norte de Chile, donde Chile dice, mire, el Instituto del Litio tiene que estar aquí. Si ustedes quieren chino, hagámoslo juntos, por ejemplo. ¿Ah? La desalinización del agua, tenemos 4.000 kilómetros de agua adelante nosotros y tenemos un problema de agua interior evidente, brutal. ¿Qué es lo que podemos sacar de los chinos? Oiga, hagamos un gran proyecto común de desalinización, porque ahí está el agua. Entonces tenemos que sencillamente, es solo para remarcar, por supuesto que en astronomía, Antártica, hay también áreas muy concretas, pero yo creo que la urgencia que va a tener China de tener alimento a futuro va a ser cada vez más fuerte. Y cuando todo el mundo mediterráneo, de producción mediterránea, está en invierno, hay solo un país en el mundo, hay un poquito en Namibia y un poquito en la costa oeste australiana, pero en general el único país que puede levantar la mano y decir, mire, yo soy mediterráneo en términos de producción. ¿Ah? Aquí estoy, listo. ¿Cómo dinamizo y expando? Precisamente, que lo estamos haciendo, la cereza, todo aquello, pero mucho más. Entonces creo que la identificación de la necesidad compartida puede ser el factor bajo el paraguas bajo el cual, lo que decías tú muy bien, Andrés,
es trabajar y lo que me mostraste recién, que me parece notable, los diversos proyectos hídricos es un mapa maravilloso de poder ver cómo están las universidades trabajando muy en concreto, no en el discurso macro, tenemos que entendernos con China, qué sé yo, sino muy concreto, muy preciso, y ahí hay una variante que hace. Yo lo trasladaría también a lo cultural, ya voy a ir a los institutos, trasladaría también a lo cultural, porque yo creo que la idea de hacer proyectos comunes culturales, cuando hicimos lo de Violeta Parra, que recordaba el mundo, el año 67 yo hice un encuentro en que fui a visitar al director del Conservatorio de Música y le digo, mire, se cumplen los 100 años del nacimiento de Violeta Parra y además se cumplían los, si no me equivoco, 50, algo así, de la muerte de Violeta Parra. Era una concordancia de las dos cosas. Y entonces le digo, hagamos una cosa que se va a llamar ¿Quién eres Violeta Parra? Bueno, y fue impresionante en un teatro que tiene antiguo, el Conservatorio de Beijing, que tiene 22.000 alumnos, y abajo tiene un teatro antiguo, de 500 años, estilo clásico chino, y allí, ¿qué es lo que se hizo? Las estudiantes de ópera cantaron canciones de Violeta Parra, allá arriba, gritando el sol, qué sé yo. Pero el grupo musical con instrumentos chinos interpretó la música de Violeta Parra. Era notable cómo sonaba muy en lógica china el casamiento de negros, por ejemplo. Entonces de ahí yo vengo impulsando también el proyecto de cómo puedo crear cosas tuyas en mi realidad. Y una de las cosas que estamos haciendo, digo haciendo porque estoy con ellos, con una pareja musical, Cecilia García Huidobro entre ellas, que es crear música latina con referencias de cultura china y con frases chinas entre medio. ¿Eh? Entonces, eso es muy fascinante, porque tenemos como una especie de bolero, por ejemplo, donde comienza con wo, ai ni, que quiere decir yo te amo. ¿Eh? Entonces, esas cosas, también ahí hay un cuento, un tema de qué podemos crear juntos culturalmente. Ahora me voy a los Confucios, porque tiene que ver con lo que el mundo marcaba. Y exactamente yo creo que tienes razón. Es cierto, yo apelé en la primera presentación que es aquello que llamaríamos la base común cultural desde la cual trabajar. Y creo, y lo que dije recién tiene fundamentos para eso. Pero también está, y tienes toda la razón, la idea de conóceme en lo mío. Conozcámonos en nuestras diferencias, que de alguna forma son aquellas que nos van a permitir alimentar justamente lo otro. Entonces yo creo que los institutos Confucios tienen por delante la posibilidad no solo de venir a enseñar los chinos, sino que yo diría francamente de trabajar los chinos con interacción con lo local donde están. Que el Instituto Confucio allí en Sao Paulo, bueno, vea qué hace, no solo para decirle a los paulistas qué es lo que es la cultura china, o el de que está en Bogotá, o el que tenemos aquí en Chile, en Santiago y en Viña del Mar, ¿no es cierto?, con Santo Tomás y con la Católica. Bueno, ¿cómo se está trabajando de tal modo que se avance en la lógica del encuentro, de la creación compartida, de la interacción, de tal modo que eso mutuo genera una dinámica? Porque en definitiva, ¿qué es lo que nos toca? Es cómo vamos a resolver culturalmente la creciente interacción de las redes digitales. Ese es el tema. O sea, la ruta de la seda contemporánea planteada por China, y Chile lo ha dicho, no tiene solo dos rutas, la terrestre y la marítima. Tiene 4, lo dijo la presidenta Bachelet cuando inauguró el foro en enero de 2018. La terrestre, que es muy Europa-Asia, la marítima, que es también de allá, pero un poco para estos lados, Panamá lo sabe. La aérea, por supuesto, que lleva, entre otras cosas, nuestra cereza, 60 vuelos entre Pudahuel y Shanghái u otros destinos para llevar las cerezas entre enero y febrero, para lo marítimo. Pero la cuarta es la ruta digital, y esa es la clave. Y la ruta digital es aquella que permite que el concepto de distancia deje de ser importante para convertirse en un... Bueno, esto que estamos viviendo aquí entre nosotros, perfectamente en este momento, claro, la hora es un poquito complicada, podríamos tener también a una profesora de español hablándonos desde de la Beijing Language and Cultural University, por ejemplo.
Eso sería mi comentario, o sea, los Confucios reorientar un poco el diálogo con la cultura que los rodea. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por tu apoyo. Es bien importante, y respecto de lo que decía Edmundo y lo que habló recién Andrés, hay temas que nos unen. Y por ejemplo, el tema medioambiental es súper importante. Y el tema medioambiental, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás con la Universidad Normal del Este de China, de Shanghái, firmaron un convenio y postularon a unos fondos del Departamento de Tecnología de la Municipalidad de Shanghái para trabajar un proyecto en común entre el Centro Estuariano de Estuario de la Universidad del Este Normal de China y el Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás en la Patagonia, frente a Punta Arenas. Y están trabajando en conjunto para ver cómo funcionan las mareas en el estuario de Shanghái y cómo funcionan las mareas en la Patagonia, y esas mareas producen la alimentación de aves migratorias, tanto las aves migratorias aquí que vienen desde Canadá hasta Tierra del Fuego, como las aves migratorias del Ártico en China. Así que es muy importante e interesante el trabajo en conjunto entre universidades en temas tan contingentes, digamos. Me gustaría preguntarle a Mónica ahora, digamos, frente al complejo escenario, Mónica, de las relaciones internacionales actualmente, en que existe además una pequeña, no vamos a decir pequeña, bastante alta rivalidad entre China y Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las proyecciones de amistad entre Chile y China? Yo creo que, gracias por la pregunta, porque bueno, yo trabajé mucho ahora lo que era la parte histórica, cultural, pero también yo creo que es importante dar una lectura desde hoy día, desde el 2021. Yo veo que las relaciones de Chile con China están dados, y de acuerdo a lo que se estaba conversando recién, están dadas en el ámbito de que nosotros tenemos una serie de espacios donde podemos ir avanzando. Y yo lo he pensado mucho este último tiempo con toda la problemática en esta disputa de lo que es el tema entre Estados Unidos y China, y por otro lado, titulares de ayer, o sea, estamos frente a una nueva guerra fría, ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo diría que acá yo creo que hay un tema que no podemos dejar de pensar, y de que China desde sus inicios siempre ha hecho la apuesta por lograr acuerdos de cooperación con otros países más allá de las diferencias. El embajador Reyes siempre ha hablado de lo que son las antípodas. ¿Qué más distinto y más asimétrico dos países como son Chile y China? Totalmente asimétricos. Pero yo rescataría en esta nueva mirada que tenemos que hacer con China lo que pueden ser posibles acuerdos de cooperación. Voy a decir cortito 3 cositas. Primero, en el tema de la conectividad. Mucho se habló, y ya lo hablábamos recién, el tema de la conectividad, el tema de la franja y la ruta. Pero que el hecho que nosotros tengamos que el puerto de San Antonio acaba de firmar, el puerto de San Antonio, el primer puerto de Chile, ya quedó atrás en cuanto a lo que es exportaciones, el puerto de Valparaíso. Y ese puerto acaba de firmar un convenio y un acuerdo con el puerto de Xiamen, en tema de conectividad, en tema de qué pasa con los contenedores, qué tipo de logística se puede aplicar. Entonces, ya no estamos hablando solo desde lo cultural, sino que también los espacios comunes que podemos ir desarrollando. Otro aspecto que yo diría que también, y recogiendo lo que decía recién Andrés, yo creo que el tema científico-tecnológico se ha profundizado, pero hay mucho más que hacerlo. O sea, pensemos lo que es la problemática de los terremotos en China, todo el tema de los sísmicos. Y por otro lado, también tenemos todo el tema de lo que para ellos significa los proyectos en energía solar, que tampoco los hemos planteado. Entonces, hay espacios que son interesantísimos, pero que nosotros no los hemos visibilizado. A mí me pasa un poco lo siguiente, de las veces que he ido a China. Yo siento que los chinos tienen súper claro el discurso de en qué espacio nosotros podemos generar plataformas comunes.
Pero cuando uno vuelve a Chile, esos espacios no están dados. Y eso es una realidad. Uno lo ve en el ámbito académico, lo ve en distintos lugares, y como que las miradas pasan por otros lados, pero no en lo que ellos te están diciendo. Y por último, para cerrar esto que me planteabas recién, yo creo que estos acuerdos de hermandad, que China siempre los propicia, yo me acuerdo que la primera vez que los leí fue en las memorias de la Cancillería, Ciudades Hermanas. Y resulta que uno va a lo que se planteaba recién sobre lo que es el modelo confuciano. Obviamente que el concepto de la amistad está asociado a lo confuciano, a estos vínculos de confianza mutua. Y en esa línea, nosotros no hemos entendido lo que es una hermandad con Valparaíso, con Concepción y con otras ciudades de Chile. Y esos proyectos están, pero no está el conocimiento. Y yo creo que ahí están los espacios que nosotros debemos ir generando. Y con respecto a Estados Unidos, ¿qué podemos decir? Que la postura de China frente a América Latina es buscar un escenario alternativo que también es posible frente a cómo se van resolviendo los temas con China. Solamente decir en esta perspectiva de lo que es el tema de la apuesta china por un multilateralismo, por la cooperación, por otros canales, por otros rieles, y no hacia un proteccionismo como hemos visto en la política norteamericana, que realmente uno ve que históricamente los procesos de aislacionismo no han llevado a acuerdos comunes a lo que son acuerdos globales de la humanidad. Eso. Muchas gracias, Mónica. He querido dejar al final a Edmundo por una razón especial, digamos. El tema ha sido la cultura. Hemos visto el apoyo, el aporte de la cultura al hermanamiento, al acercamiento entre los pueblos, entre Chile y China, con la labor enorme de Venturelli que resaltó Mónica en forma brillante. Igualmente lo mencionó Fernando, el aporte, el acercar los pueblos a través de diferencias y similitudes. Andrés habló sobre la parte académica, que es muy importante para acercar y generar conocimientos comunes. Lo mismo hizo Edmundo, pero quisiera, una manera de conclusión a esto, Edmundo, pedirte que nos digas cómo resumirías tú los desafíos hacia adelante que tenemos Chile y China en seguir acercando los pueblos a través de la cultura. Mira, yo te agradezco la pregunta. Yo creo que en lo fundamental está porque uno de los primeros pasos es que la política de relaciones exteriores de Chile sea coherente con el tema de entender que la cultura es un puente sustantivo, no es un puente que hay que tener por obligación o cómo van a decir qué. Creo que eso es relevante y la Cancillería chilena en ese sentido está en un déficit enorme. Yo fui agregado cultural y no quiero hacer autorreferencia entre el 2015 y el 2018 y fui el segundo agregado cultural de Chile en China después de Gonzalo Rojas. Es decir, antes que yo llegase en el gobierno de la presidenta Bachelet no hubo durante 40 años agregado cultural y desde el 2018 tampoco hay agregado cultural. No digo que eso sea relevante, no, porque finalmente la producción cultural no depende solamente de la embajada, hay otro tipo de manifestaciones de expresiones, pero efectivamente si en los hechos la Cancillería no entiende que la cultura, no solo para China, sino para la relación con otros países, es un elemento sustantivo y no es capaz de comprender en profundidad eso, estamos en una situación bastante complicada, porque efectivamente cuando las relaciones de los países se manejan fundamentalmente en los vínculos estatales, si la cultura no está presente, como una de las prioridades de parte del Estado de Chile, no ocurre lo mismo con Chile, que habitualmente tiene un buen agregado cultural en Santiago, y una buena agregada cultural en Santiago, la situación es mucho más compleja. Es decir, cuando la cultura es el hermano pobre de las políticas exteriores de la Cancillería, creo que estamos en muy mal pie, creo que no estamos entendiendo el rol que juega la cultura en este asunto. Entonces, mi impresión es que no estamos en buen pie. No estamos en buen pie. Si efectivamente no hay un cambio de concepción, un cambio de paradigmas respecto al rol que juegan los intercambios culturales en las relaciones diplomáticas, políticas, sociales y culturales entre los países. Eso. Muchas gracias, Edmundo. Ha sido muy interesante. Hemos visto 4 visiones interesantísimas y muy importantes
sobre el acercamiento de la cultura entre Chile y China. Históricamente, desde Venturelli, el acercamiento, el inicio de las relaciones diplomáticas con Salvador Allende, cómo se desarrollaron esos contactos, lo visionario que fueron en acercarse a China, la labor grande, y en esta quiero resaltarla también, de nuestro amigo Fernando Reyes Mata como embajador en China y después como un impulsor de estas relaciones académicas y sin duda y culturales. Fernando, Edmundo y Andrés, digamos, como jóvenes participantes en esta cultura, en este acercamiento cultural, Mónica como académica, acercando también a China. Quiero agradecerles en nombre de la Fundación Salvador Allende, de la Fundación Venturelli y del Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, que estamos trabajando y acercando a nuestros pueblos, a China, a Chile y en el caso nuestro a toda América Latina. Los desafíos son muchos, las oportunidades son enormes. Yo creo que lo importante es precisamente eso, que tomemos las herramientas que tenemos, unamos a los pueblos con nuestras diferencias y con nuestras similitudes. Muchas gracias por participar de este seminario. Un gran abrazo a todos y esperamos vernos prontamente. Adiós, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. No.